Hola, mi nombre es Mauricio Martínez y en este video mostraré una aplicación donde interactúan los programas LabVIEW y Proteus con una placa Arduino. Para ello, como ejemplo de aplicación, simularé el arranque de una turbina de gas, de tal forma que en LabVIEW tengamos la interfase para el usuario y en Proteus como en Protoboard los circuitos de la simulación. Para desarrollar este proyecto, utilizamos las siguientes herramientas: LabVIEW 2010, Proteus 8.1, el programa Virtual Serial Port Driver, que es el que nos ayuda a generar los puertos virtuales para la comunicación, y una placa Arduino Uno. Como había mencionado antes, el ejemplo que vamos a utilizar es el arranque de una turbina de gas, y es el circuito que implementaremos en el protoboard. Antes de pasar al diseño, lo que debemos recordar es cómo funciona una turbina de gas, brevemente. En el arranque de una turbina de gas tenemos que primero encendemos un motor eléctrico, se alcanza ciertas revoluciones por minuto mínimas y solo después de eso podemos encender la válvula de combustible. Según esta secuencia implementaremos el circuito en Proteus y a continuación lo implementaremos en Protoboard. Aquí podemos ver el diseño del circuito que vamos a implementar en el Protoboard. Por este lado tenemos las entradas del circuito, que son el encendido del motor eléctrico, el encendido de la válvula de combustible y un indicador para el momento en el que se alcancen las revoluciones mínimas. Parte de este circuito también es un sumador continuo, un sumador con memoria. Este sumador lo que nos permite es simular el incremento de las revoluciones por minuto. El resultado de este sumador se encuentra en esta parte. Estos son los valores que nosotros vamos a enviar hacia el LabVIEW. Parte también de este circuito es la utilización de dos relojes. Por acá tenemos un reloj que es el que nos permite manipular los registros universales. Y por acá tenemos otro reloj que nos ayuda a controlar el incremento o los sumandos que van ingresando hacia este sumador. Como les había indicado, para realizar la simulación se requieren de dos relojes. Uno de los relojes lo vamos a implementar en Proteus y desde Proteus vamos a enviar la señal de reloj hacia la View y de la View hacia el protoboard. Ahora, aquí está el diseño del reloj y para el envío de la señal requerimos de un Arduino virtual. Si no tienen la librería, se la pueden descargar del enlace que está aquí abajo. La configuración del Arduino virtual es la siguiente. Tenemos que ver que nuestro Arduino esté configurado de la siguiente manera y el programa que vamos a implementar en dicho Arduino se encuentra detallado acá. Esto nos va a permitir enviar la señal de reloj hacia la View. Como ven, se trata de una comunicación serial. Una vez implementado el programa, lo único que hacemos es cargarlo al Arduino virtual, pero para ello necesitamos saber dónde se guarda el programa generado. Simplemente vamos aquí y pedimos que se nos muestre el resultado durante la compilación y simplemente generamos la compilación dando clic en este visto. Si observamos la pantalla de la compilación, observaremos que nos aparece la dirección donde se ha guardado el archivo cpp.exe. Esta dirección tenemos que copiarla, control C, y la pegamos, y la pegamos en este campo de aquí. Yo ya lo tengo cargado, así que no lo voy a hacer otra vez. Damos OK y nuestro Arduino quedaría configurado. Ahora vamos con el puerto serial. El puerto serial debe tener esta configuración. En mi caso he elegido el puerto COM1 para la comunicación serial. Estos son los requisitos para poder comunicarnos desde Proteus hacia el LabVIEW. Aquí podemos ver la programación en LabVIEW. Hemos implementado una imagen de la turbina, unos indicadores para el motor eléctrico, la revolución de la válvula y un cuadro de mensajes para que nos indique lo que está sucediendo.
Aquí se va a mostrar las revoluciones por minuto que adquiere la turbina. Otra parte importante son las comunicaciones. Aquí tenemos la, el campo donde especificamos el puerto a través del cual nos vamos a comunicar con el Arduino. Aquí también está la comunicación con Proteus. Y aquí tenemos un campo donde elegimos el número de bytes que vamos a leer en la comunicación serial. Nosotros solo requerimos uno, pues se trata de la señal de un reloj. Aquí tenemos la programación en bloques de la View. Esta es la configuración para la comunicación con el protoboard mediante una placa Arduino. Nosotros hemos ocupado una placa Arduino 1. Aquí tenemos algunos pines de entrada en el Arduino y hemos seleccionado un pin de salida para la señal del reloj. El resto de la programación que podemos ver en la parte superior solamente nos sirve para mejorar la apariencia de la simulación. La otra parte importante de la programación en la View está aquí. Esta es la comunicación serial con Proteus. Aquí tenemos las configuraciones iniciales necesarias para que sea posible esto. Por esta parte leemos los datos que nos vienen desde el Proteus. Aquí los atrapamos, recortamos la cadena, la transformamos en un número, ya que la cadena es un string. La transformamos en un número y este dato lo enviamos hacia el Arduino por estos pins, por el pin 7 en este caso. Y de esa forma es posible la simulación. Para realizar la comunicación entre Proteus y la View es necesario que se generen puertos virtuales. Para ello nos vamos a ayudar del programa Virtual Serial Port Driver, que lo podemos ver en nuestra pantalla. En esta parte de aquí se generan los puertos según los números que nosotros deseamos. Como habíamos visto en Proteus, nosotros elegimos el COM1. Para la View vamos a elegir el COM2. Y solo ponemos añadir. Y vemos que en la parte izquierda de la pantalla aparecen los puertos virtuales que se crearon. Mientras se realiza la ejecución de la simulación, este programa debe estar habilitado, como lo veremos más adelante. Para realizar la comunicación entre la View y Arduino, necesitamos cargar el programa Lifa base. Para ello simplemente nos vamos a abrir y buscamos donde tenemos instalado o guardado este programa. En mi caso lo tengo en la misma carpeta donde está National Instrument, la View 2010, Firmware, y aquí está el IFA base. Elijo el programa, lo abro, yo ya lo tengo abierto por acá y simplemente lo cargo al Arduino. Y debemos observar que en mi caso la placa Arduino 1 esté también configurada aquí en herramientas, como se muestra aquí. Como podemos ver, el Arduino que yo tengo registrado es el Arduino 1. Debemos observar esto, de lo contrario no funcionará la simulación. Ahora iniciamos la simulación y empezamos ejecutando Proteus. Una vez que ejecutamos Proteus, nos aparecerá esta ventana, que es el Virtual Terminal. Aquí podremos ver la señal del reloj o los bits que estemos transmitiendo. En mi caso es una señal de reloj. Vemos ahí ceros y unos. Y si observamos el Virtual Serial Port, veremos que el puerto COM del Proteus ahora tiene este aspecto. Eso indica que está siendo ocupado el puerto. A continuación nos vamos a la View y antes de ejecutarlo asignamos los puertos correspondientes. En el caso del Arduino, el puerto que vamos a utilizar, veamos, para Proteus el puerto que vamos a utilizar
es el puerto 2. Para el Arduino utilizaremos el puerto COM5. De pronto, si no lo recuerdan, el puerto COM5 del Arduino está asignado precisamente cuando cargamos el programa LIFA-base. Es el mismo puerto que está configurado en el LIFA-base. Aquí está, COM5. Elegimos solamente un byte y procedemos a ejecutar la simulación. Bien, tenemos la simulación en la view ejecutándose. Y como podemos ver, los parámetros están en cero, los indicadores del motor, de la válvula, las revoluciones. Lo que hacemos ahora es enviar las señales desde el protoboard. En la pantalla que aparece en la esquina inferior derecha podemos ver el circuito implementado. Aquí tenemos un LED que indica el motor eléctrico, la válvula y un tercer LED para indicar las revoluciones. Entonces procedemos a enviar la señal del LED del motor eléctrico y vemos que en efecto se produce la comunicación entre el Proteus y la view. Se demora un poco, pero se genera la comunicación y vemos que empiezan a subir las revoluciones. Esto comprueba que la comunicación entre Proteus, la view y el protoboard funciona efectivamente. Podemos dejar que la simulación siga corriendo. Sin embargo, hay algo que debemos notar. Si yo detengo la simulación en este momento, podré volver a reiniciarla. Incluso si se observa en el Virtual Serial Port, ¿dónde está? Aquí, el COM2 ha sido liberado y puedo volver a utilizarlo. Eso solo ocurre con la view. Aquí estoy ejecutando otra vez la view. Los parámetros están en cero. Envío otra vez la señal. Y como vemos, la view sigue comunicándose. Sigue el enlace serial. Voy a detenerlo. Sin embargo, si nos vamos a Proteus y yo lo detengo, se cierra Proteus, observemos lo que ocurre aquí en el Virtual Serial Port. El puerto de Proteus no se queda libre. Es como si todavía estuviera ocupado. En ese caso, lo que debemos hacer es cerrar Proteus, y reiniciarlo. ¿Ven? Ahí se liberó. Simplemente vamos, lo reiniciamos. Bueno, aquí tengo nuevamente abierto el circuito de Proteus y voy a simular nuevamente. Bueno, está generando la señal. Me voy a la view, lo ejecuto. Voy a poner todo en cero. Lo ejecuto y ya ahí tenemos todos los parámetros en cero. Y envío la señal y efectivamente funciona. Entonces, una recomendación. Cuando ejecutemos nuevamente la simulación, debemos fijarnos si en el Virtual Serial Port Driver los puertos quedaron libres. Si no es así, debemos reiniciar el programa del puerto correspondiente. Y eso ha sido todo en cuanto al proyecto. Muchas gracias.